Y dice así la palabra del Señor. Todos estamos ahí en 1 Timoteo 1:2. A Timoteo, vamos a comenzar desde el principio. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te agradecemos porque nos dedicas tiempo, Señor. Muchas gracias por apartar este día, este momento para hablarnos, para edificarnos, para construirnos a través de tu palabra, a través de esas palabras que continuamente están saliendo de tu boca para darnos esa vida transformada. Transfórmanos a la imagen de Jesús. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Toma libertad de sentarse, estimado hermano y hermana en Cristo Jesús. Estoy contento de verle, que se esfuerza, que atiende a la convocatoria santa de reunirnos los viernes de oración y discipulado y adoración al Padre, con toda la expectativa de que Dios responda con una palabra para transformarnos. Y el apóstol Pablo en esta porción, en esta carta, se dirige a Timoteo como su verdadero hijo en la fe. Diga conmigo, verdadero hijo en la fe. De eso quiero hablarle esta noche. Estableciendo la relación entre ellos como padre e hijo, pero de igual manera establece que si hay verdaderos, hay aquellos que no lo son. Y no quiero enfocarme en las características de los falsos, sino de los verdaderos. Quería compartir sobre la paternidad, pero para compartir sobre la paternidad hay que hablarlo con padres. Y para poder entender la paternidad, tenemos que entender lo que es ser un verdadero hijo. Y este tema tiene mucha tela de dónde cortar. Y vamos a ver lo que la Escritura establece como un verdadero hijo en la fe. Ya sabemos, lo hemos tocado quizás no profundamente, pero sabemos que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El Padre de nuestro espíritu es el Padre de los espíritus. Tenemos nuestro Padre biológico, donde nos hereda nuestros rasgos físicos, donde necesitamos un tabernáculo, una participación de un tabernáculo para poder ser formados en el vientre de nuestra madre y nacer por primera vez aquí en la tierra. Y también la Escritura establece la paternidad sobre nuestra fe, o padres en la fe, que es lo correcto. Comúnmente se refieren como padres espirituales o hijos espirituales, pero lo más bíblico y apegado a la Escritura es padres en la fe y hijos en la fe. Y el apóstol inicia su carta hacia Timoteo y establece algo que si nosotros logramos captarlo, traerá una bendición a nuestra vida. En su carta a los Filipenses, si usted me acompaña, en Filipenses capítulo 2, versículo 19 al 22, la razón por la cual estoy batallando para poder entrarle al mensaje es porque no quiero que se enfoque en lo que es la paternidad, más bien en los verdaderos hijos en la fe.
porque en toda congregación, escúcheme bien, en toda congregación hay colaboradores, hay hijos nacidos en casa, y hay hijos verdaderos, y lamentablemente, hermanos y hermanas, y lo digo con mucho respeto y mucha cautela, hay falsos hijos. Eso se suena más, o se puede decir con más libertad cuando la congregación es de multitudes, pero cuando son pocos o la congregación es pequeña, estamos como los 12, hermano, que cuando Jesús dijo, uno de ustedes me va a traicionar, nomás eran 12, y cada uno decía, ¿seré yo? Y así, hermano, cuando se habla de verdadero y falso, uno dice, ¿seré yo falso o seré yo verdadero? Pero vamos a ver en la Escritura, porque siempre, hermanos y hermanas, debemos de usar la palabra del Señor que nos defina los términos espirituales. Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. El apóstol Pablo, en su carta a los filipenses, cuando él le escribe a Timoteo se refiere, establece inmediatamente Timoteo, verdadero hijo en la fe. Pero cuando escribe, hermano, su carta a la iglesia de los filipenses, ahí va a hablar sobre su hijo en la fe. Y le va a dar algo muy importante. En esa estamos todos ahí en Filipenses 2, el versículo 19 al 22 en la versión de las Américas. Dice la Escritura, dice, mas espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, a fin de que yo también sea alentado al saber de vuestra condición. El versículo 20 dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío, y que estás sinceramente interesado en vuestro bienestar, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. Pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Aquí en su carta el apóstol habla de méritos probados. Nosotros, si algo, hermano, un ministro, y recuerde que estamos hablando de discipulado, el patriarca Abraham tenía muchos siervos nacidos en casa. De hecho, sea de paso, cuando le secuestran, hermano, a su sobrino Lot, se llevó a los siervos nacidos en casa. Y él tenía a un siervo más apegado que los demás, que era Eliezer, que era un siervo nacido en casa. Y cuando él platicaba con Dios, lo que él anhelaba, porque Abraham tenía asnos, tenía camellos, tenía vacas, tenía ganado, tenía muchas cosas, tenía mucha riqueza y tenía siervos nacidos en casa, pero lo único que él anhelaba era alguien a quien dejar la herencia que saliera de una promesa de parte de Dios. Él quería un hijo, es lo que él quería, un hijo. Y si algo nosotros los ministros, hermano, anhelamos, sabemos, hermano, que en una congregación, así como pueden llegar 100, se pueden ir 20 de un trancazo. Sabemos que hay gente que llega por temporadas. Llegan, reciben, se restauran y siguen su camino. Porque también es la iglesia, la congregación es un mesón donde hay gente que ha caído en manos de salteadores y quedaron medios muertos.
y el Espíritu Santo los trae y los restaura y se levantan y siguen su camino, su propósito. Pero en una congregación debe de haber hijos ministeriales y hijos en la fe, pero que esos hijos sean verdaderos. Y vamos a ver, hermanos, los méritos, porque todo ministro, hermano, o la mayoría de los ministros tenemos un corazón paternal. Vemos un hijo en cierre en cada miembro de la congregación. Y todo apóstol, hermano, también mira en cada ministro, hermano, que está bajo su manto apostólico, un hijo en cierre. Hasta la escritura misma dice, consciente o mima, una versión dice, al esclavo y al final lo tendrás por hijo. Que sí que puede comenzar no siendo hijo, pero al fin terminar. Y vamos a ver los méritos que fueron probados en la vida de este hombre llamado Timoteo, porque quiero que usted entienda cómo fue que Pablo conoció a Timoteo. Timoteo ya era discípulo. Timoteo no se convirtió con Pablo, no fue engendrado, así como le dijo a los de Corintios, ustedes han tenido muchos tutores, pero un solo padre en la fe, porque yo los engendré a través del evangelio. El apóstol Pablo no engendró a Timoteo a través del evangelio, es decir, Timoteo ya era un discípulo, ya se congregaba en un lugar. Llega en la vida, hermano, cruzan camino y Pablo mira a Timoteo, pero él tenía madre que era judía, pero su padre era griego y él lo toma y lo primero que hace es que lo circuncisa. Pero no quiero entrar en ese tema porque eso es otro tema también. No quiero expanderme sobre las características de los hijos en la fe. Solamente quiero enfocarme en esta porción de la escritura. Y ya, hermanos, Timoteo, llega el momento donde el apóstol Pablo lo considera un verdadero hijo en la fe. Y la palabra mérito quiere decir, escúcheme bien, derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho, prueba o razón que resulta de un proceso. Es algo, hermano, que se te llega o tienes el derecho a ser reconocido. Yo creo, hermano, que Pablo lo reconoce porque fue dando resultado, fue probado y alcanzó los méritos, alcanzó el derecho. Entre los méritos mencionados, y aquí es donde ya vamos a entrar, miren el versículo 20. El versículo 20 dice, préstele mucha atención. El versículo 20 dice, pues nadie más tengo del mismo sentir mío. Es decir, el primer mérito que menciona el apóstol Pablo sobre el verdadero hijo o sobre aquel que obtuvo el derecho de ser reconocido como verdadero hijo fue que tenía el mismo sentir. La palabra original griega da a entender que es de ideas afines, de la misma mente y espíritu. La versión Dios habla hoy dice que comparte tanto mis propios sentimientos. La Nueva Traducción Viviente, no cuento con nadie como Timoteo. Y la Reina Valera de la 60 dice del mismo ánimo, el mismo sentir. Y es que usted no me va a mentir, hermano, lamentablemente. A veces, hermano, hay distintos sentires. El padre puede sentir que es tiempo de buscar a Dios y el hijo diga, no, yo quiero estar viendo aquí la novela. Es tiempo de ayunar y dice, no, yo quiero ir al buffet, al chirloin.
y los sentires espirituales. El apóstol dice, tengo un mismo sentir, él siente lo mismo que yo. Estamos en la misma página. Estamos en el mismo canal sobre muchas cosas. Luego dice, en la segunda parte dice, que está sinceramente interesado en vuestro bienestar. En ese versículo 20 dice, pues a nadie más tengo del mismo sentir mío y que está sinceramente interesado en vuestro bienestar. La palabra de Dios habla hoy, dice, y que de veras se preocupa por el bien de ustedes. La palabra sinceramente interesado habla de una sinceridad. Y la sinceridad nos habla, según el diccionario, de falta de fingimiento en las cosas que se dicen o en lo que se hacen. Es decir, que no está fingiendo. No está fingiendo. Es por decir, hermano, los de la alabanza tienen que tener el mismo sentir que yo tengo sobre lo que es la alabanza. Yo no puedo estar diciendo, los de la alabanza, su sentir primordial, su enfoque primordial es tocar el corazón de Dios. Y que el de la alabanza no más finja. Vamos a tocar el corazón de Dios, pero lo que quiere es tocar el corazón de la gente. Vamos a hacernos famosos en el cielo y lo que quiere es ser famoso aquí en la tierra. ¿Cuántos aman a las almas? La obra de Dios no es el edificio, la obra de Dios son las almas. Me preguntaba mi hija Ruby, porque mi hija Ruby es bien observadora y ella sabe que yo creo que desde que ella tiene razón cuando ministramos una liberación, le trueno los dedos y me dice, ¿y por qué truena los dedos? Es porque quiero que se vayan rápido, les digo. Es porque me molesta que los demonios estén atormentando a los hijos de Dios. Me molesta eso. No tienen parte ni suerte. No quiero ver a un hijo de Dios atormentado por demonios. El pan de la liberación es para los hijos. Y creo que Jesús vino a destruir las obras del diablo. ¿Cuánto lo creemos? Pero entre tanta gente, hermano, que llega a las congregaciones, hay gente que finge tener el mismo sentir, pero no lo tiene. No lo tiene. Dice, versículo 21, dice, porque todos, y la razón por la cual el apóstol Pablo da la razón por la cual tenía esto Timoteo, no porque seguía ciegamente a Pablo o idolatraba a Pablo, sino que la visión y la misión estaba centrada en Cristo Jesús, porque dice, porque todos buscan sus propios intereses, no los de Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hermano, está hablando de Timoteo, y Timoteo tiene el mismo sentir que Pablo, porque Pablo tenía el sentir y buscaba siempre estar bien con el Señor, lo que le interesaba al Señor. Por eso dice, pues nadie más tengo, versículo 21, perdón, porque todos buscan sus propios intereses y no los de Cristo Jesús. Hermanos en Cristo Jesús que están aquí, es raro encontrar a alguien en una congregación que le interese más lo que le interesa a Jesús que sus propios intereses. Es difícil, hermano, que alguien diga, a mí me interesa más a Jesucristo y la obra de Dios que hacerme rico en la tierra. A mí me interesa más los negocios del Padre. Por eso, hermano, el apóstol Pablo, Timoteo no seguía, hermano, ciegamente a Pablo. Timoteo, hermano, no idolatraba a Pablo. Timoteo entendía, a este Pablo le interesan más los negocios de Jesús que sus propios negocios. A este Pablo le interesan las cosas de Cristo Jesús.
La Nueva Traducción Viviente dice, todos los demás solo se ocupan de sí mismos y no de lo que es importante para Jesucristo. ¿Qué le interesa a Jesús, hermanos? A Jesús le interesa, hermano, que las almas se conviertan. ¿Sí o no? A eso le interesa a Jesús. A Jesús le interesa, hermano, que su iglesia sea preparada, que su amada se presente ante Él sin mancha y sin arruga. Por eso el apóstol Pablo dice, los celo con celo santo, porque los he desposado como una virgen al Señor. El apóstol Pablo le interesaba que la iglesia estuviera sin mancha y sin arruga, porque eso es lo que quiere Jesucristo. Jesucristo no venía por alguien que haya entretenido o arraigado la tierra. Jesucristo viene por alguien que está ansiosamente anhelando su venida. Y se limpia y se deja planchar. Pero ¿cuánta gente no, hermano? Lamentablemente, no le interesa a lo que Jesús le interesa. Y el apóstol Pablo dijo, este hijo es verdadero, porque no le interesan sus propios asuntos, le interesa más lo de Cristo Jesús. Y el versículo 22 dice, pero vosotros conocéis sus probados méritos, que sirvió conmigo en la propagación del evangelio como un hijo sirve a su padre. Hermanos, cuando el apóstol Pablo dice esto, le está hablando a la iglesia de Filipenses, que ellos habían observado a Timoteo, que ellos habían visto a Timoteo, su conducta. El testimonio era conocido por otros de cómo caminaron y sirvieron juntos, y cómo Timoteo reconocía a Pablo como su padre, no porque le decía papá. El apóstol, la iglesia de Filipenses, el testimonio que Timoteo, hermano, dejó en la iglesia de Filipenses no era porque él llegó, vengo representando a mi papá. Mi papá es el apóstol Pablo, mi padre. Como muchos hermanos lamentablemente se llenan la boca de decir padre a los apóstoles, no era conocido porque le decía papá. Era conocido porque caminó con él, sirvió con él y le mostraba honra y respeto. Reconocía su paternidad, aunque nunca le llamó papá, quizás. Cuando, hermano, Timoteo lo sirvió, hermano, ellos vieron cómo él servía a Pablo, no por la remuneración o por ser promovido, sino por amor y respeto. Cuando nosotros, hermano, comenzamos a caminar, hermano, en el ministerio, en la ciudad, en las obras de allá de México, en la Ciudad de México, todos me conocían como el discípulo del apóstol Juan, porque donde quiera íbamos, donde quiera andábamos. Hemos predicado, hermano, debajo de un árbol, hemos predicado, juntos. Y hermano, y así miraban ellos a Timoteo, que estaban juntos, que servían. El versículo 23, hermano, dice, y no lo hacía por remuneración o no lo hacía por ser promovido, lo hacía, hermano Timoteo, hermano, con un sincero amor y aprecio por Pablo. Pero el versículo 23 dice, por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Por tanto, a este espero enviarlo. Lo comisionó, va a ir en su lugar. Antes de enviarlo, porque hermano, el apóstol Pablo les está enviando y le está enviando, hermano, el que quiere ir es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no puede ir.
Y no puede enviar a nadie a cualquiera en su lugar, perdón. Tiene que enviar a un hijo. Como aquella vez, hermano, que envié a aquel hermanito, no sé si se acuerda, ya lo compartí. Le dije al hermano, estaba encuevado el otro hermanito, estábamos comenzando, le dije, ve a ver cómo está. Y también llegó todo contaminado el otro. No, se puso de acuerdo con el que estaba encuevado, hermanos. Delegas a alguien, hermano, que es un verdadero hijo. Verdadero. Porque si no, hermano, sucede como Absalón, aunque salió de los lomos de David, no era un verdadero hijo. Porque él conquistaba el corazón de la gente. David dice una cosa, pero no. Yo digo otra cosa. David pone una estándar, pero no es así las cosas. Hay cosas, hermano, que son terribles, hermano. Saber, hermano, que alguien, hermano, que aparentemente está caminando con uno, lleve la contra. Eso enseña imagínense que yo me saliera con que eso dice el apóstol Juan, pero miren lo que yo les traigo. Eso es, y que yo saliera con que no, mi hermano. Por eso, hermanos, el hijo es probado. Todo lo que brilla, hermano, no es oro. Por eso, hermano, cuando hay técnicas, hermano, porque nunca se me va a olvidar, hermano, allá en Ensenada llegaba la persona con oro y brillaba bien bonito y vendiéndolo, ¿no? Deme rápido, la gente compraba, hermano, y ya después tenía la muñeca toda verde, hermanos. ¿Por qué? Porque no usó la técnica necesaria, los químicos necesarios para comprobar si era genuino, si era verdadero o era falso. Se fue por la vista. Se fue por lo que vio y lo que oyó. ¿Está aquí? Dijo, no, pues me están diciendo que es oro y brilla. Y así, hermano, el apóstol, hermano, probó a Timoteo antes de decir verdadero hijo. Verdadero hijo. Lo pasó a prueba. Mi hija, la Ruby, este convivio que tuvimos, sí fue este convivio, este domingo, ¿ah? Este domingo, hermano, que estamos ahí con el mole a todo lo que daba. La Ruby es tremenda, hermano. O sea, me dice, ¿ya los probaste? Bien que sabe ella. ¿Ya los probaste? A ver, ya probaste. Y estaban dos hermanitos sentados de los jóvenes. Prueba a los jóvenes. ¿A cuál de los dos vas a probar, apá? Y estaba Miriam y estaba Leo ahí sentados. Prueba Leo, me dice. Prueba Leo. Y bien que sabe, hermanos, que todos tienen que ser probados. ¿Probados para qué? Para salir aprobados. Amén. Para salir aprobados. Nadie te va a probar, hermano, a menos que vas a ser aprobados. Y hermano, te va a probar, hermano, en la obediencia. Diga conmigo, en la obediencia. ¿Qué es obediencia? Ve y vas. Ven y vienes. Porque me dijo la Ruby, dile que te traiga un vaso de soda. Y le dije, Leo, tráeme un vaso de soda. O refresco, dicen también, ¿verdad? Refresco. Y rápido me sirvió la soda y me lo llevó. Luego me dice, ¿hubieras probado a Miriam? Me dice. La obediencia. Va a ser probado el hijo en la obediencia. Va a ser probado en la disposición. Qué lindo, hermano. Qué lindo decirle a alguien, ¿sabes qué? El que tenía que venir no vino, bríncate tú. Y se suben al caballo. ¿Sabes qué? Necesito que Iván, hermano. Mi hija sale a diferencia. Mi hija, disculpe que use aquella como ejemplo, hermano, pero a la que ella, yo sé que aquella le puede decir, ve, dile, y va rápido a decirle, ve, dile a la hermana que ella sube a orar.
Y no la piensa dos veces, va y dice. Ve, dile a la hermana que ya. Y va y rápido dice. Rápido dice. En la obediencia, en la disposición, hermanos, en la disposición. ¿Cuántos están disponibles para el Señor, hermano? En la corrección, hermanos. A nadie nos gusta ser corregidos, a nadie, hermano. Todos pensamos que estamos bien hasta que alguien nos dice, no estás bien en esto. Pero todo padre que toma a alguien como hijo lo tiene que corregir, hermano, porque Dios dice en su palabra, al que amo y tomo como hijo, lo corrijo. Y dice, ¿por qué? Porque si no fuesen, ¿qué? Bastardos. Esta es una palabra fuerte. ¿Y qué es un bastardo? Que no tiene paternidad, mis estimados. Que no tiene paternidad. La corrección, el sabio, hermano, acepta corrección. No nos gusta. Aún la escritura dice que cuando somos disciplinados no es causa de gozo. No dicen, ay, gloria a Dios, el pastor me regañó. Gracias, Señor, que el pastor me llamó la atención. En ese momento no es causa de alegría. No es causa de alegría, hermano, es causa de mí. Y se enoja, hermano, hasta los niños comienzan, dijera aquella hermana, ahí están dando su rosario, ahí hablando, hermano, murmurando, hermano, y hasta que les baja el coraje y dicen, no, mi papá tiene la razón. Todo padre corrige a su hijo. Va a ser probado en la honra, diga conmigo en la honra. Vaya conmigo a Malaquías, no capítulo 3, no se asuste, Malaquías 1. Ya se había asustado, no, ya van a. Malaquías 1. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. En el capítulo 1, versículos 5 al 7. Malaquías capítulo 1, versículos 5 al 7. Si alguien me trae un vaso de agua, no. Malaquías 1, 5 al 7 dice, perdón, del 6 al 7. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. A vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre, pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? En que decís, la mesa del Señor es despreciable. Hermano, cuando habla de mesa, está hablando de alimento y de servicio. Alimento. Regresamos, hermano, imagínense que yo comenzara a menospreciar. Yo tengo un punto de referencia, porque estoy bajo la paternidad del apóstol Juan Villatoro. Imagínense que yo comenzara a menospreciar el alimento del apóstol. Menospreciarlo, despreciarlo. Cuando, hermano, aun cuando uno está viejo, aun cuando uno está grande de edad, para que no se sienta ofendido, y todavía viven sus padres, qué ricos son los alimentos de papá, ¿verdad? Los de la casa, ¿no? El alimento de la casa. Cuando uno va a partir, esto lo digo por mi propio padre, cuando uno va a partir de la tierra, se acuerda de esos alimentos, hermano, y quiere volverlos a comer, cuando los comía de niño. El alimento es algo, hermano. Uno sabe que en la casa del Padre hay abundancia de pan, abundancia del pan. Por eso los apóstoles dijeron, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? El servicio. Regresamos, hermano, que Timoteo servía como un hijo sirve a su padre. ¿Cómo sirve un hijo a su padre? No lo hace por remuneración.
aunque el papá, hermanos, sí da remuneración, hermanos, pero no lo hace con esa intención, porque eso ya sería un asalariado, hermano. Lo hace por amor, lo hace porque está identificado con la casa, porque está identificado, hermano, con la casa. Yo no le tengo que pagar a mi hija para que colabore con las cosas de la casa. No. No tengo que decirle, a ver, hija, pues tiende tu cama, ayuda a tu mamá a barrer, a lavar los platos. Ella no me dice, bueno, papá, es viernes y aquí está la factura, lavé los. No. Pero yo sí le doy. Lo que ella necesite, se lo doy. Lo que ella necesite, se lo doy. Lo que pide, se lo doy. ¿Cuántos estamos entendiendo? La palabra, hermano, despreciar. Escuche lo que, según el diccionario. Quiere decir, despreciable significa que no es digno de aprecio o estimación o que moralmente merece ser despreciado. Que no es lo bastante grande, numeroso o importante, escúcheme bien, como para ser tenido en cuenta. Eso es una deshonra, escúcheme bien, y esto es aplicable, escuche lo que le voy a decir. Esto es aplicable con tu padre biológico, los que todavía viven en su casa. Esto es aplicable con nuestro Padre espiritual, que es Dios, el Padre de nuestro espíritu. Y esto es aplicable con el Padre en la fe, que no es lo suficientemente importante, grande, numeroso para tomarse en cuenta. Por ejemplo, el día de mañana la congregación crece, miles. Pero la casa del apóstol, de mi padre en la fe, Juan Villatoro, se mantiene pequeña. Sería una deshonra que diga, no, ¿cómo va a ser mi papá él si yo tengo más gente que él? Y hermano, hay gente, hermano, hay jóvenes, hermano, que terminan su kinder, terminan su primaria, terminan su secundaria, terminan su preparatoria, terminan su carrera, agarran una maestría y terminan y agarran un doctorado, y la mamá o el papá no terminó ni el kinder y les da vergüenza. Sigue siendo papá y sigue siendo digno de honra. En lo espiritual, hermano, tomar en cuenta a alguien es un acto de honra. ¿Cuántos entendemos eso? Es un acto de honra. Joven y jovencita en el Señor, a veces cometemos errores y los cometemos, y ya cometidos pues solamente requiere enmendar. Pero los jóvenes que todavía no están tratando con nadie, a ellos me dirijo y les digo con mucha cautela. Tomen en cuenta a sus papás, tomen en cuenta a su pastor y sobre todo tomen en cuenta a Dios. Tómelos en cuenta. Que digan mañana, pastor, papá, Señor, ¿es esta la indicada o esperaré a otra o a otro? Pero cuando desprecias a la paternidad, ya sea de tu espíritu, ya sea biológica o ya sea de tu fe, haces lo que te da tu gana. Y esa es una deshonra. Según la Escritura, hermano, no según yo, es según la Escritura. Tenemos que tomar en cuenta. Tomar en cuenta. No importa qué tan sabios nos creamos. No importa qué tanto discernimiento creamos que tengamos. Nos metemos en errores cuando no tomamos en cuenta a Dios sobre todas las cosas. A Dios. Y ese, hermano, es el reproche, hermano. Desprecian mi mesa, desprecian mi alimento, desprecian servirme. Piensan que no es lo bastante grande, numeroso o importante como para ser tenido en cuenta. Tomas en cuenta, escúcheme bien, nunca se le olvide eso. Tú tomas en cuenta solamente aquel que sientes o tomas
o respetas. Solamente tomas en cuenta a aquel quien tú respetas y honras. Por eso, hermano, nosotros no nos manejamos nosotros mismos. Por eso oramos al Señor. Por eso consultamos con el Señor. Por eso pedimos el consejo. Por eso nosotros los pastores tomamos en cuenta a nuestro apóstol. Lo llamamos. Por eso las lindas ovejitas, aunque no sean diezmadoras, toman en cuenta al pastor. Cuando no lo hacen es porque dicen, tú no eres ni importante para mí. Qué bonito cuando los hijos toman en cuenta, ¿verdad? Lo toman en cuenta. Aunque estén ya grandes, con bigotes. Los varones, ¿verdad? No las mujeres, ¿verdad? Ya grandes, pero toman en cuenta. Las mujeres cuando se casan, es una deshonra que no tomen en cuenta a su marido. Es una deshonra que no tome en cuenta a su marido. Mija, ¿compraste carne? No, mijo, pues es que me metí al bingo y perdí todo. Iba a llevar al niño a la escuela y pasé por el caliente, el casino, y sentí el llamado y ahí dejé todo. Es una deshonra. Estos son los méritos que el apóstol Pablo vio en Timoteo. En la viña del Señor, hermano, hay genuinos, hay auténticos. Reitero algo, hermano. Los méritos, estamos en tiempos, hermano, donde no hay una cultura de honra. No hay una cultura de honra. Cada quien hace como le parece bien a sus ojos. Otros no toman en cuenta, no. Estamos en tiempos, hermano, la vestimenta, cuando un apóstol, un profeta, de los 5 funciones es auténtico, es genuino, la vestimenta, el oficio merita una honra. Los que predican son dignos de doble honor, dice la Escritura. Los que se dedican a trabajar en la predicación son dignos de doble honor. Pero hoy en día, hermano, no hay esa cultura. Solamente, hermano, muchos hermanos se quieren congregar, hermanos, solamente donde hay apóstol. Si no hay apóstol, no se quieren congregar ahí. Tiene que ser un apóstol ya. Si el pastor nomás tiene 100 ovejitas lindas diezmadoras, no es pastor hasta que tenga 1000. Y no respetan la vestimenta. Y reitero, esto es aplicable en todo, hermano, también en lo biológico. Nuestros papás, si todavía vivimos en su casa, tienen que tomarse en cuenta. No somos más sabios que Dios, y Dios establece, y fue lo que Él estaba reprochándole. Al padre se le honra. Y si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? No solamente con los labios, hermano, porque eso tenía el pueblo de Israel, que con sus labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Dios levante verdaderos hijos en la fe en esta casa. Verdaderos, genuinos, auténticos. Yo, hermano, y disculpe que diga yo, porque no debemos de predicarnos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo, pero yo tengo un corazón paternal y a todos les digo hijas y hijos, pero no porque quiero que me digan papá, porque el apóstol Juan Villatoro no le gusta que nadie le diga papá a él. Él dice, a mí no me gusta que nadie me diga papá, porque lo que le dijeron papá resultó que eran falsos, no genuinos. Pero eso no quita que él es un padre. Eso no le resta que es un padre y que tiene hijos auténticos y genuinos y verdaderos. Porque las acciones hablan más que las palabras. Hablan más. El servicio, la actitud, el respeto, la honra. Eso refleja. Y hay mucha tela de qué cortar, hermano. Hay mucha tela de qué cortar. ¿Por qué? Porque podemos hablar, hermano, de que el hijo permanece en casa. ¿Hasta cuándo? Hasta que se casa. El hijo ve
lo que ve al Padre haciendo. Hace, ¿ah? O sea, no puedo, el apóstol Juan no puede estar, hermano, yo hago lo que vi, yo caminé con el apóstol, hermano, muchos años en el campo yendo a predicar, muchos años. Cuando su hija Nati me hacía una pregunta, ya él le había preguntado a su papá y para calar las aguas me preguntaba a mí y contestaba igual, la misma respuesta. Usted es un Little Villatoro, me decía la Nati Tono, quería otra respuesta y no. Y es triste, hermano, que yo como padre en la fe diga algo y que uno de mis hijos me lleve la contra. Digo, eso dice el pastor, pero eso dice él. Pero lo dice si está en la escritura, hermano. Tampoco vamos a decir, lo dice él y ni siquiera está en la Biblia. Está en la escritura. El mismo sentir, la misma sana doctrina. Hay una línea doctrinal. Si no está en la escritura, hermano, pues los hombres nos equivocamos. Amén. Nos equivocamos. Y el Hijo, hermano, tiene acceso al Padre, al corazón, a corregir. A nosotros. No podemos decirle al papá Dios, Señor, te equivocaste. No, a nosotros los humanos sí. Nosotros nos equivocamos. Preguntas. En esto quiero que si hay una pregunta que la haga. ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Jade? ¿Claro? ¿Quedó claro, hermanos? ¿Sí? Pongámonos de pie. Como le digo, hay mucha tela de dónde cortar, pero no quiero expanderme porque el tema es muy vasto. El tema es muy vasto. Y no quiero que haya malas interpretaciones. ¿Por qué? Porque, reitero, Timoteo no seguía falsamente o ciegamente, a Pablo. Vio en Pablo que a Pablo le interesaba los negocios de Jesús. Vio en Pablo, hermano, el apóstol Pablo era auténtico y genuino. Lamentablemente, hermano, muchas veces este tema se ha manoseado mucho. Este tema se ha mal aplicado. Por eso lo digo con mucha cautela. Este tema de la paternidad y de hijos en la fe ha sido mal aplicado. Mal aplicado. Hay lugares donde los pastores exigen que todos le digan papá. Y no es así. Esto no se exige, no exiges a nadie. Pruebas a todos para ver quién es verdadero. Pero no quiere decir que todos van a ser hijos. ¿Cuántos entendemos eso? Hay colaboradores. Hay gente que pone las obras para colaborar. Hay gente, hermano, que va de pasada y va a ser restaurada, edificada, transformada y tiene que seguir su camino. Son del Señor. Por eso la relación, hermano, de Timoteo, la relación de paternidad y fe, por lo regular, hermano, son relaciones de padres apostólicos con hijos ministeriales. ¿Por qué? Porque las ovejitas lindas son del Señor. Tanto pueden estar aquí un día, tanto no pueden estar. Pero el hijo ministerial, como está cumpliendo una tarea ministerial, aunque vaya y lo envíen a China, sigue conectado con su padre. El mayor ejemplo, hermano, de la paternidad y el mejor ejemplo de un verdadero hijo es el Padre con Jesucristo. Jesucristo nos puso el ejemplo de cómo ser hijos para nuestro Padre Celestial y para nuestros padres terrenales. La Escritura dice, por eso Efesios 6, lea Efesios 6 en su casa y comienza Efesios 6 hablando, hijos, obedezcan a sus padres, pero dice algo muy importante, la versión de las Américas, en el Señor. En el Señor. Y luego habla de honra a tu padre y tu madre, de tus padres biológicos. La mejor relación, hermano, que se puede llevar a cabo
más saludable, la más sana, la más pura, es de hijos a padres. El apóstol Pablo, hermano, le dijo a la iglesia de Corintios: han tenido muchos mentores, tutores. Hay muchos, pero pocos padres. Pocos son los que ejercen una paternidad y pocos son los verdaderos hijos en la fe. Y si algo queremos hacer, hermano, si vamos a hacer algo, hay que ser verdadero. Si vamos a ser adoradores, que seamos verdaderos adoradores. Timoteo tenía unos méritos que fueron probados. Todos serán probados. Aún, hermano, la Escritura nos dice que el que quiere ser diácono o anhela obispado tiene que ser probado. Y está la prueba hecha por Dios y está la prueba hecha por los hombres. Y Dios nos ha delegado como lámparas, nos ha delegado como ministros, como padres en la fe. Así como tenemos un Padre terrenal, Dios pone en nuestra vida padres en la fe de nuestra alma, que velan por nuestra alma. Cuando uno es niño, dice la Escritura, no difiere a un esclavo hasta el tiempo oportuno de la madurez. La relación que Pablo tenía con Timoteo era una relación que también la tuvo con Tito, porque a Tito también lo llama un verdadero hijo en la fe. Pero entre todos los discípulos, los colaboradores, porque cuando escribe la carta de Filemón, le está escribiendo a un colaborador. Cuando le escribe, cuando el apóstol Pablo escribe la carta a la iglesia de los Filipenses, entre todos los discípulos, entre toda aquella gente que lo escuchaba, que se expuso a su luz de revelación, bajo su cobertura, bajo su manto ministerial, llegó a decir que no tenía nada más con el mismo sentir. Pero el sentir de Pablo no era fama, no era egocéntrico, no era avaricia, no era despojar a la gente, no era establecer un imperio humano. El sentir de Pablo era genuinamente el sentir de Cristo. El error que se comete es que se levantan falsos padres que quieren implementar su reino, establecer su imperio, imponer su autoridad y exigir reverencia. Y así no son las cosas. Las cosas son por revelación. Revelación. Lo primero que Pablo hizo con Timoteo es lo circuncisó. Ese es un acto que solamente un padre puede hacer. La circuncisión es el remover el prepucio. Y nosotros, hermanos, ya no estamos circuncidados según la carne, estamos circuncidados en el corazón. Lo primero que el apóstol o Timoteo le hizo con Pablo es que le abrió su corazón. Abrió transparencia. Un padre se puede darse cuenta de tus cosas más vergonzosas, pero va a seguir amándote. No vas a dejar de ser hijo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa